Quiero predicar y le puse como título cómo un cristiano debe vivir, aún padeciendo. Amén. Amén. Sabe que muchas veces le tenemos miedo al sufrimiento y al padecimiento. Pero yo quiero decirle algo, hermano. El sufrimiento es una escalera para la autoridad, una escalera para bendecirnos. ¿Cuántos de aquí no han sufrido y después han visto la mano de Dios? Todos, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a leer Filipenses del 1, del 2. Capítulo 2. Capítulo 2 del 2 al 11. Te adoramos, Señor. Dice Filipenses 2 del 1, perdón, brother. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Ese es Pablo, ¿verdad? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Oiga bien, como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, oiga bien, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, a ser igual a Dios, a qué cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga bien, puede regresar al capítulo 1:27, brother. Pablo estaba en una prisión cuando los filipenses le mandaron una ofrenda a Pablo. Y Pablo escribe esta carta desde una cárcel, hermano. Desde una prisión. No crea que las prisiones de hoy son como las de antes. Eran cuevas, hermano, donde había humedad. La Biblia, la historia dice que cuando estos hombres eran encarcelados, los amarraban a las paredes y les amarraban unas grandes piedras donde no se podían mover. Desde allí Pablo escribe una carta a este pueblo, a esta iglesia, donde él la había levantado. Y oiga bien cómo dice Pablo, les empieza a describir los sufrimientos, cómo unos predicaban a Cristo por contienda, unos por vanagloria. Dice, pero de todas maneras yo me gozo. Este hombre desde la cárcel se gozaba mientras otros predicaban la palabra de Dios. Y oiga bien, el capítulo 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, oiga bien, que se comporten como es digno. ¿Y cómo es digno? Ahorita vamos a ver cómo un cristiano se comporta como es digno del evangelio. Hermano, usted representa al Dios vivo aquí. Usted está representando el evangelio de Jesús. Usted está representando a un rey. Por eso no puede caminar como usted le da la gana. Usted no puede caminar como usted piensa que tiene que caminar.
Porque sus pensamientos no le importan a Dios ni sus ideas. Usted, si no se apega a la palabra de Dios, créame que no va bien. Amén. Dice, como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes. Oiga bien, firmes. Lo que produce caminar y aprender a caminar en Dios en el sufrimiento, hermano. Firmeza en la fe. El sufrimiento no es para destruirte. El sufrimiento es para que tú estés firme delante de Dios. Amén. No es para destruirlo, hermano. A Jesús no lo destruyó el sufrimiento. A Jesús lo exaltó. Para que esté firme, oiga bien. Primera de Pedro 5:10 dice, puede ponerla, brother. Porque estamos hablando de aprender a un cristiano, cómo vivir un cristiano y aún padeciendo. El padecimiento tiene que tener un fruto en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, oiga bien, Él mismo, Dios mismo, os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Oiga bien lo que hace el sufrimiento. Es lo que hace el sufrimiento. Cuando usted aprende a caminar, su fe se establece, se arraiga lo que es en Cristo Jesús. Y a su nombre. Y diga, oiga bien lo que dice. A vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El sufrimiento no tiene que traer división. El sufrimiento tiene que traer unidad en el cuerpo de Jesús. Y a su nombre. Oiga bien, cuando dice y en un mismo espíritu, está hablando de una unidad. Unidad. Pablo está viendo desde la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía intimidad con Dios. Y el mismo espíritu que estaba en Pablo era el mismo espíritu que estaba en los filipenses. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo lo que estaba pasando en los filipenses. Gracias. Aleluya. Por eso no le tenga miedo al sufrimiento. Duele el sufrimiento. Duele. ¿A quién no le duele sufrir? Jesús le dolió sufrir. Y oiga bien lo que dice. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe. Hermanos, si Pablo está diciendo combatiendo, está hablando de una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Aleluya. Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Porque a vosotros es concedido, oiga bien, a usted y a mí. ¿Qué es conceder? Nos es dado. A usted le ha sido dado. Dice, nos es concedido a causa de Cristo. Oiga bien, no solo que crea, sino que también padezca. Aleluya. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio era de sentarse allá en Hawái? El evangelio no es ese, hermano. El evangelio que yo conozco es el que te pisa en el corazón y Dios te lo vuelve a formar.
¿Sabe por qué le voy a decir una cosa? Porque el sufrimiento, cuando el sufrimiento te pisotea, cuando usted pisotea algo y lo quiebra, tiene que salir todo lo que nosotros éramos. ¿Qué éramos? Hombres pecadores. Por herencia somos gente llena de pecado. Éramos. Por fe en Cristo Jesús. Por fe en Cristo Jesús. Oiga bien lo que Pablo está diciendo. Porque a vosotros es concedido que le fue dado que usted crea en Cristo. Usted no cree en Cristo solo por su intelecto, hermano. Yo creí en Cristo. No, a usted le fue dado el conocimiento para que crea en Cristo Jesús. No fue eso que le dijo Jesús a Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. A usted no aceptó a Cristo por su intelecto. A usted le fue dado ese don de fe. Y oiga bien lo precioso, oiga bien, que no creáis solo en Él, sino que también, oiga bien, hermano, siéntase orgulloso de padecer como Cristo padeció. Porque si usted padece como Cristo, usted también va a tener la autoridad que Cristo tuvo. Y a su nombre, Pablo tuvo esa autoridad. Y se lo voy a dejar al final. Pablo tuvo esa autoridad, hermano. Pablo tuvo esa autoridad. Y yo le voy a mostrar dos tipos de personas que caminaron, oiga bien, caminaron como es digno del evangelio. Y el diablo tenía miedo. Y gente que no caminaba digna del evangelio y pronunciaban el nombre de Jesús. Y Satanás se reía. Yo se lo voy a comprobar con la Biblia, pero lo voy a dejar de último. Aleluya. Y a su nombre. Tan calladito. Aleluya, me ponen más nervioso. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo les está diciendo, ustedes tienen el mismo problema que yo. Yo estoy preso por el evangelio. Yo sufro por el evangelio. Ustedes también están sufriendo por el evangelio. Pero hay una cosa, hermano. Hay una cosa que no tiene que faltar en medio del sufrimiento. Porque la Biblia dice, oiga bien, que su gozo viene de Jehová, no viene de la situación. Hay unas cosas que no pueden faltar en el cristiano. En el cristiano que verdaderamente camina como es digno del evangelio. Aleluya. Y dice, oiga bien, capítulo 2. Ahorita voy a empezar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús. Oiga lo que Pablo está diciendo hoy. Si ustedes tienen una consolación en Cristo Jesús, aprendan a consolar a aquellos que sufren por el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sabe qué otra versión dice? Si hoy Dios les ha dado el poder para consolar, aleluya. Pero lo primero, ya bien, me pongo yo. ¿Quién quiere consolar a otra persona mientras está sufriendo? El que necesita consuelo somos los que estamos sufriendo. ¿Sí o no? Pablo está diciendo, oiga bien, por tanto si ustedes tienen consolación en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué es consolación? Cuando usted está triste y vienen a consolarlo, ¿qué le vienen a inyectar? Una esperanza. Pablo está diciendo, si ustedes tienen esperanza en Cristo Jesús, consuelen a los que están sufriendo por el evangelio. Aleluya. Si alguna consolación de amor. Oiga bien, dice primero consuelo y después amor. Y la otra versión dice, si ustedes son impulsados, oiga bien, impulsados por el amor a consolar.
Hermano, es el amor de Dios dentro de uno el que lo impulsa a consolar, a tener misericordia de la gente. No soy yo no soy bueno, Jesús lo dijo, no hay uno bueno. Si yo digo que soy bueno, voy en contra de la palabra. Jesús dijo, no hay uno bueno, solo mi Padre que está en los cielos, Él es bueno. Y entonces, ¿qué son esas cosas que hay en uno de sentir misericordia y amor por el prójimo? Es porque el amor de Cristo te impulsa a tener misericordia, a consolar al caído, a entender que el mismo Dios que está procesando a esa persona es el mismo Dios que te procesó a ti. Y a su nombre. Aleluya. Aquí va otra cosa, hermano. Oiga bien, en el mismo capítulo, versículo, comunión en el amor, si alguna comunión en el Espíritu. Oiga bien, brother, está en la pantalla. El capítulo 2, oiga bien, no está hablando del alma, está hablando de espíritu mayúscula. Y cuando la Biblia habla de espíritu, el espíritu escrito con la letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Filipenses 2, el 1, está hablando del Espíritu Santo. Oiga bien lo que Pablo les está diciendo hoy. Si ustedes tienen consolación, si ustedes son impulsados y tienen amor de Dios para consolar a otros, y si han recibido el mismo Espíritu, usted no ha recibido espíritu diferente que Jesús recibió. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que Jesús recibió cuando salió del río Jordán. Isaías habla, oiga bien, hay una promesa que yo la reclamo para mí y mis hijas. Y dice, el mismo Espíritu que estuvo sobre ti, las mismas palabras que estuvieron sobre ti, estarán sobre ti y sobre tus hijos y a su nombre. Esa promesa yo la reclamo para mí y mi descendencia. Tú lo has dicho que el mismo Espíritu, la misma gracia, el mismo favor va a estar sobre mis hijos, el mismo que está sobre mí, la misma unción, la misma autoridad. Aleluya. Estará sobre mis hijos. Y a su nombre. Alguna comunión con el Espíritu. Usted sabe qué es comunión, ¿verdad? Relación con el Espíritu Santo. Hermano, consolación y amor son frutos del Espíritu Santo. Consolación y amor son frutos del Espíritu Santo. Usted no puede tener eso si no tiene el Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? Nadie tiene amor por hermano. Nadie. Yo anduve en el mundo. A mí no me importaba si alguien estaba muriendo enfrente de mí. A mí no me importaba el sufrimiento. ¿Sabe qué? Yo me preocupaba por librar mi pellejo. Eso era en el mundo. Y a su nombre. Oiga bien, un afecto entrañable. Santo Dios. Y si alguna misericordia, ni los apuntes llevo. Es que no es lo que yo estudie, no es lo que yo esté en mi intelecto, es lo que Dios del cielo quiere hablar en esta hora. ¿Sabe por qué? Hay cosas que a nosotros como predicadores y como hombres de Dios nos dan miedo hablarlo en frente de la gente. Pero le decía yo, ¿sabe qué? Dios no le tiene miedo a nadie. A Dios no le tiemblan las canillas como a Ricardo. A Dios no le tiemblan las canillas, no. Dios cuando se para y dice así es, que tú sí seas así y tú no seas no. Aleluya. Aquí no es lo que yo piense, aquí no es lo que yo estudié, aquí es lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo somos siervos.
Aleluya. ¿Sabe por qué le digo yo? Aquí están los apuntes, mi hermano. Aquí están los versículos que van apoyados con los otros. No es como yo quiero. No es eso, hermano. No es eso. Porque si yo me pusiera a planear lo que yo le voy a decir aquí, me diera miedo. ¿Y a su nombre? No me mire con cara de enojado. Aleluya. ¿Sabe por qué? Mire, cuando habla de consolación, en Israel, Lucas lo llama a Jesucristo, que Él era la consolación de Israel. Pero yo no llevo eso, hermano. Yo voy guiando por lo que Dios me va diciendo. Amén. Dice, oiga bien, si alguna misericordia, oiga lo que tiene que haber en un hombre de Dios, en un hombre que camina como es digno del evangelio. ¿Y por qué Pablo les está diciendo como es digno del evangelio? Porque en los ojos del mundo están sobre nosotros. ¿Sí o no? ¿A quién quieren ver allá en el mundo? No es a Jesús en nosotros. La gente dice, yo quiero ver el testimonio de ellos. No, para ser como ese no. Es la verdad, hermano. A veces cuando yo evangelizo, la iglesia da tristeza, da dolor. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. No hemos aprendido a caminar dignos del evangelio. No hemos aprendido a valorar lo que se nos ha sido dado, porque le ha sido dado la fe. Hermano, ¿cuántos no quisieran haber creído en Jesús? A veces yo hablo con una familiar mía y le digo, y le hablamos de Jesús, y le hablamos de Jesús, y le hablamos, y le hablamos. Tiene un intelecto, hermano, que yo me quedo, wow. Pero ¿sabe qué dice? Yo no siento nada. Así me dice. Y me habla, hermano, con conocimiento, entiende. Ahí está diciendo eso y sí, así. Y me explica a veces hasta a mí. Pero le digo, ¿por qué no recibes a eso? No siento. Siéntase privilegiado que le ha sido un don. Oiga bien lo que dice. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que padezcáis por Él. A usted le fue dado un don. A usted le fue revelado por Dios quién es Jesús. Dice, entrañable, si alguna misericordia. En Mateo habla de la misericordia. Yo le voy a decir algo. Una vez me pasó una experiencia con Dios. Estaba pasando algo, una situación. Dios mostró a mi vida qué estaba pasando. Y esa vez yo estaba orando en una cuneta, en una quebrada, en una montaña, porque yo cuido caballos. Estaba orando en una montaña y Dios me dijo, misericordia quiero, Ricardo. Así me dijo. Misericordia quiero, me dijo. Y me dijo mi nombre. Cuando Él me dijo eso, temblé de arriba y abajo. Y me empezó a traer mi vida pasada. Y me dijo, yo tuve misericordia de ti también. Yo tuve misericordia de ti también. Y donde tú estabas, de allí te saqué yo. ¿Por qué tú no puedes tener misericordia también? A su nombre. En las bienaventuranzas de Mateo está la palabra, oiga bien, dice Jesús, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia es salvación, hermano. Si usted tiene misericordia en la tierra, también alcanzará misericordia delante del Dios del cielo, porque un día estará frente a Él. Apocalipsis 21 habla y los libros se abrieron y el libro de la vida se abrió también. El mar entregó sus muertos y todos se presentaron ante el Cordero, y la Biblia dice que todos fueron pagados, a todos les fue dado conforme a sus obras.
A su nombre. Apocalipsis 21:10. Ahí lo puede encontrar. Ahí lo puede encontrar. Oiga bien lo que Pablo sigue diciendo. Completad mi gozo. Oiga bien, Pablo no estaba, su gozo, su alegría no estaba completa. Pablo quería ver algo más, hermano, algo más que tiene que haber en el cuerpo de Cristo, en el cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo. Oiga bien, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Oiga bien, aleluya. Teniendo el mismo amor. ¿Cómo usted puede tener el mismo amor? ¿Cómo? Si somos diferentes, hermano. ¿Cómo puede haber un sentimiento idéntico, igual? ¿Cómo? Porque ¿sabe qué? Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted, el mismo sentir y el mismo amor de Cristo tiene que manifestarse en la vida de nosotros. Y a su nombre. ¿O usted cree que somos iguales? ¿Somos de carácter diferente, sí o no? Somos de carácter diferente. ¿Cómo puede haber un sentimiento igualito en miles de personas? Es imposible. Solo puede haber un carácter igual cuando una sola persona vive en todos los cuerpos. Y ese se llama Jesús. Y a su nombre. Aleluya. Sintiendo el mismo amor. Unánime, sintiendo una misma cosa. Oiga bien lo que está diciendo Pablo. Lo que va a traer que usted deje vivir el amor de Cristo en su corazón, va a traer una unidad al cuerpo de Jesús. Usted va a tener una unidad con su hermano. Somos diferentes. Somos diferentes. Eso es verdad. Somos diferentes. No somos perfectos. Yo tengo mis dedos pandos. Somos diferentes, pero tenemos que ser unidos en amor. Eso tiene que ser, eso es digno del evangelio, hermano. Cuando los mundanos nos ven que nosotros nos amamos, cuando los mundanos nos ven que nosotros somos uno en Cristo Jesús, ellos quieren también ser igual que nosotros. Aleluya. Y dice, oiga bien lo que sigue diciendo. No hagáis nada, dice, sintiendo una misma cosa. Y allí dice, humildad. Tiene que haber humildad en el Hijo de Dios. En el cristiano tiene que haber humildad. 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 ¿Sabe qué, hermano? Dios me está hablando a mi vida. Todos los mensajes que Dios me da me habla de humildad. Y desde que yo me convertí, ¿sabe qué? Mi oración siempre ha sido: hazme humilde, hazme humilde, hazme humilde. Cuando entro en la presencia de Dios, lo único que sale de mi boca es sencillo: hazme humilde, porque Dios conoce mi corazón, porque Él sabe que a lo mejor y sí hay orgullo, o sí hay altivez, o sí puede haber arrogancia, pero a veces no nos damos cuenta. Pero cuando entramos en el lugar santo, donde se quitan los velos, donde estamos desnudos, Dios ve lo profundo, y dice que el Espíritu intercede conforme a la necesidad que tenemos. Y en la necesidad en mi vida es la humildad. Yo necesito ser más humilde. Y lo digo yo lo digo delante de Dios. Yo necesito humildad. Hermano, yo aprendí a predicar, y ¿sabe qué? Cuando empecé a predicar, Dios me daba una palabra y wow, y Él estudiaba y le estudiaba, y cuando me paraba, nada, se me olvidaba todo, hermano.
Una vez estaba en el instituto y Dios me dio una palabra poderosa. Decía, wow, yo voy a impresionar. ¿Y sabe qué? Me olvidé de todo. La otra vez me pasó en una reunión de hombres. Llevaba el mensaje, el espíritu mudo y sordo. Y wow, Dios decía, wow, qué palabra, Dios mío. Hoy va a temblar esa casa. Pero ¿sabe qué? Dios me dejó avergonzado. Y aprendí que en la humildad está la grandeza. En la humildad. Y ¿sabe qué? Hay testigos, hermano. No le estoy hablando mentira. El hermano que viene aquí, el hermano Omar, ¿sabe qué? Después salimos y él, bueno, ellos riéndose. Porque yo llevaba un apunte y a la hora de hablar mi lengua se trabó. Yo no sabía qué decir. Yo tartamudeaba. ¿Y sabe qué? Hasta en ayuno andaba, a ver. Aleluya. Hasta en ayuno, pero aprendí que cada vez que yo voy a predicar le digo, Dios, yo sé que nada soy, aunque pase estudiando, aunque pase buscando, Dios, soy ignorante, yo sé que soy ignorante, es por tu gracia que estoy predicando, es tu favor el que me tiene aquí arriba. Aleluya, a su nombre. Oiga bien lo que sigue diciendo. Estimando cada uno a los demás como superiores a usted mismo. Hermano, Dios me está diciendo que yo vea a mi hija o a Charo como superior a mí mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Que yo lo vea a usted como superior a mí. ¿Y por qué Pablo está diciendo, hey, aprendan a verse? No está diciendo que solo yo, hermano. Que usted también me vea así a mí. Que usted también vea al otro así. Superior a usted misma. A yo mismo. ¿Y sabe qué es lo que produce eso, hermano? Respeto y unidad. Pablo está diciendo, hey, cada uno mírese a sí mismo como superior a él mismo. Porque cuando usted considera a una persona superior a usted misma, usted no le va a faltar el respeto. Usted no va a hablar de esa persona porque sabe que esa persona tiene autoridad como usted tiene autoridad. Porque usted la considera superior, usted se abaja y usted la sube a ella. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aleluya. Dice, cada uno, oiga bien, cada uno ve a su hermano como superior a usted mismo. Aleluya. Aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Hay cosas que no tienen que haber en el cristiano. Ahora voy a tocar un punto. Hermano, si en Filipos estaban estas cosas, que el propio Pablo predicaba, que dice la Biblia que Pablo se quitaba los delantales y los llevaban a los enfermos y la gente era sanada, los demonios se iban y pasaban estas cosas. Aquí no pasan, ¿verdad? Claro que sí pasan. Claro que sí pasa. Hay cosas que hay en el pueblo de Dios que desde el tiempo antiguo es la misma historia, porque el diablo nunca cambia. ¿Y a su nombre? Oiga bien lo que dice Pablo. Nada pues, dice, nada hagáis por contienda. Aleluya. Nada hagáis por contienda. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de las obras, hermano. Oiga bien, las obras. No estoy hablando de la salvación. No se equivoque. Estoy hablando de las obras. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de las obras. Apocalipsis habla de las obras, hermano. Dice que cada quien le va a ser pagado conforme a lo que ha hecho. Y la Biblia está diciendo, hey, no hagáis nada por contienda. Nada.
Quiere que se lo voy a poner en mi vida, en mí lo voy a poner. ¿Sabe qué está diciendo Dios? No te subas a predicar por tirarle a aquel. Eso es lo que Dios está diciendo en mi vida. No hagas nada por contienda, por lastimar. No. Eso es lo que está diciendo en mi vida. Pero si yo estoy hablando algo que está fuera de la palabra, dígame. Filipenses, Timoteo habla, Pablo le dice, oiga bien, yo le estoy hablando la Biblia, la palabra de Dios, la palabra aquí y allá, un poquito aquí y un poquito allá, dice Isaías. Así es la palabra de Dios. Usted agarra un poquito aquí y lo pone allá y así une la cadena. Pablo le dice a Timoteo, porque la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, oiga bien, para corregir. Hermano, lo que yo estoy hablando aquí, óigame bien, está corrigiendo mi vida. Yo no sé la suya. Ahí es decisión propia. Pero si Dios está hablando a mi vida de humildad, yo lo reconozco, necesito humildad. Usted va a ver mis predicaciones, siempre la palabra humildad ahí. Hermano, humildad ahí. Siempre la palabra Dios me la pone humildad. Es porque necesito humildad. Yo me acuerdo cuando le dije al pastor John, yo quiero ser su discípulo. ¿Sabe qué es lo que me dijo? Necesita ser más humilde. Me quedé yo. Y la gente siempre en otro lado me decía, hermano, usted qué humilde. Si ellos no ven mi corazón todavía, pero Dios sí lo mira. Y a su nombre. Oye lo que diga diciendo. No hagáis nada por contienda o por vana que gloria. Hermano, eso es contrario a Dios. Mire, habla de dos cosas: contienda y vanagloria. Hermano, la vanagloria fue por la que Satanás se cayó, por quererse sentir más que Dios. Por eso Satanás se cayó. Cuando Pablo escribe una carta y le dice y delega las autoridades a unos maestros, a otros apóstoles, y de allí dice, ok, que el diácono tenga una sola mujer, y dice de ahí al que pongas a enseñar la palabra de Dios, que no sea ignorante, porque no sea que el diablo se meta en él y se envanezca y se vaya al infierno. Y a su nombre. Pablo le dice, aleluya, gracias. Hermano, si yo estoy hablando que yo necesito humildad, ¿sabe que Pablo también necesitaba humildad? Entonces, ¿por qué dice que le fue enviado un aguijón del diablo para que lo zapoteara cada vez, para que no se enalteciera? ¿Por qué cree que Dios se lo mandó? Porque Dios sabía que si Satanás no apelmazaba y quebrantaba a Pablo, cuando Pablo se quería engrandecer, Pablo se hubiera perdido. En todos nosotros hay orgullo, hermano. Cada vez que Dios nos exalta, quiere llegar el orgullo a nuestras vidas. El salmista decía, oiga bien, David decía, no dejes que el orgullo se enseñoree de mí. Oiga bien cómo consideraba David al orgullo como un señor. Oiga bien, como algo poderoso que podía apartarlo de Dios. Y a su nombre. Por eso no le tenga miedo al sufrimiento. Dígale, estoy sufriendo porque tú no quieres que me engrandezca. Me están pisoteando porque tú no quieres que me pierda y me vaya al infierno. Y a su nombre. Aleluya. La Biblia no habla de qué era Pablo. Unos dicen que era ceguera, otros dicen que era un dolor, otros dicen que tenía una incapacidad física. Yo no sé, la Biblia no habla de eso. Solo dice que venía un mensajero de Satanás y lo bofeteaba, lo humillaba, para que las visiones, oiga bien, la visión que Pablo tuvo, dice, yo no sé si en la carne o en el espíritu, yo no lo sé, pero conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables que no las puedo ni explicar. Y por eso Dios, dice, en su infinito amor me envió un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca, para que me mantenga humilde y pueda alcanzar muchas almas. Y a su nombre.
Aleluya. Aquí va lo bonito. Y cuando termina diciendo todo eso, pone un ejemplo, hermano, que ese es el ejemplo que todos queremos ver en los cristianos. Filipenses 5. Haya, hermano, haya, que es la palabra haya, que tiene que haber. Y si no lo hay, no pueden haber las otras cosas. Si algo no está bien, no puede haber, porque todo es una cadena, hermano. Si a una cadena le falta un eslabón, no hay unidad. Oiga bien lo que dice Pablo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a su nombre. ¿Qué sentir hubo en Cristo? ¿Qué es lo que Él sintió? ¿Qué es lo que había en Jesús? Que Pablo lo pone como ejemplo. Ahorita lo vamos a ver. Haya pues, Pablo le está diciendo a los filipenses, tengan este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús sufrió en el camino? El que conoce la historia sabe que desde que Jesús fue bautizado, el infierno se levantó contra él. Los fariseos le tenían en contra. Jesús, todo su ministerio fue controversia, hermano. Allá pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. Oiga bien, verso 6. El cual, oiga bien, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse. Hermano, Pablo está diciendo, hey, tengan este sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él sabía que era Dios mismo encarnado, pero no usó de todo su poder. Cristo no usó todo su poder, hermano. Dice, en otra versión dice, siendo igual a Dios. No usó, no tomó a qué aferrarse, hermano. Oiga bien, ¿sabe dónde veo la deidad de Jesús yo? Cuando la Biblia dice, oiga bien, la Biblia dice que cuando Él estaba en Getsemaní, que el Judas y todos los demás llegaron a entregarlo. La Biblia dice que le preguntaron, ellos no sabían quién era. Buscamos a Jesús y Él dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, dice la Biblia que todos cayeron al piso. ¿Sabe dónde está ese nombre? Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, ¿cómo le voy a decir a los israelitas quién eres tú? Tú les dirás, yo soy el que soy, porque yo soy el que soy. ¿Sabe qué? Jesús usó el mismo yo soy. Y cuando Jesús usó el mismo yo soy, la autoridad, el poder de Dios cayó en ese momento y cayeron doblados todos sus enemigos. Yo soy el que soy. Y a su nombre. Aleluya. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Oiga bien, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Dios? ¿De qué se despojó Dios? Podemos hacer una lista. Se despojó de su omnisciencia. Cuando Jesús caminaba en carne, Jesús no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. De su omnipresencia. Él se despojó, oiga bien, se despojó. Y ahora dirá, ¿y yo de qué me tengo que despojar? Pues yo no tengo la omnisciencia ni la omnipotencia de Dios. Hebreos 12. Yo le voy a decir de qué se tiene que despojar. Hebreos 12, brother. Porque eso es lo que usted es y era yo. Éramos. De eso hay que despojarnos. Dios, Jesús se despojó de lo que Él era. De Dios mismo.
Ahora, ¿quiénes éramos nosotros? ¿De qué tenemos que despojarnos para caminar dignos del Evangelio? Hebreos 12, brother. Espérenme. Y a su nombre. 12:1. Aleluya. Por tanto, oiga bien, nosotros teniendo en derredor nube de qué, tan grande nube de testigos. Está hablando de qué, de un testimonio, de uno digno de caminar del Evangelio. Despojémonos pues de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga bien lo que Pablo está diciendo. Jesús se despojó de su gloria. Ustedes despójense del pecado y sean dignos caminando en el Evangelio de Cristo Jesús. A su nombre. Aleluya. Ya casi termino. Te adoramos. Se despojó a sí mismo. Y yo me tengo que despojar del pecado. Tomando ¿qué? Forma de ¿qué? De siervo. Atrás dice, mirad a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué es un siervo, hermano? Un siervo es el que está abajo y tiene a alguien superior a él mismo. Jesús se bajó, vio a los apóstoles superiores a él mismo. ¿Dónde? ¿Dónde lo ve usted? Cuando Jesús antes de morir en la cruz dice que se ciñó su toalla y empezó a lavarle los pies a los apóstoles. ¿Qué característica ve usted allí? No fue él que dice y los vio superiores. No, eso es lo que hacía un criado cuando servía a su señor o llegaba la gente a la casa de su señor. No era el criado, el más bajo de todos, el que lavaba los pies de la gente. Entonces, si Pablo está diciendo, ustedes consideren al otro superior a ustedes mismos, está poniendo a Jesús. Sean siervos. ¿Usted quiere ser grande? Usted quiere ser grande, hermano. Usted quiere tener autoridad. Usted quiere llegar al cielo y que le diga al Señor, bienvenido, siervo y fiel. Sea siervo de todo. Eso es lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Ustedes quieren tener autoridad. Pues el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser siervo de todos. Y a su nombre. ¿Usted quiere gloria? Aprenda a ser siervo. Agáchese. Humíllese. Y a su nombre. Siervo. Hecho, oiga bien, semejante a los hombres. ¿Usted ve la gloria que Jesús tuvo? ¿Sí o no? Donde quiera que Jesús caminaba, algo pasaba. El endemoniado gadareno, 2000 demonios, ¡pum!, a los pies de Jesús. No los atormente. Las tormentas, Jesús caminaba sobre ellas y le dijo a Pedro, ven Pedro, vente, vamos a caminar aquí. Usted vio la gloria de Jesús. Usted ve la gloria, pero dice Pablo, se hizo semejante a los hombres. Hermano, está diciendo que la gloria que Jesús caminó en la tierra, usted y yo la podemos tener también, porque somos hombres. Jesús caminó con esa gloria como hombre. Y a su nombre. Se hizo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, oiga bien, condición de hombre, no de Dios, de hombre. Y entonces, ¿por qué nos cuesta humillarnos? ¿Por qué nos cuesta agacharnos? ¿Por qué nos cuesta bajarnos abajo y ver a nuestro hermano como superior a nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta a nosotros si Jesús fue igual que yo y usted? ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Se lo digo o no se lo digo? Aleluya. Se llama orgullo. ¿Y a su nombre? Si Pablo está poniendo ese ejemplo, ¿por qué
usted y yo no podemos bajarnos? Si Jesús que lo compró a usted, si al Jesús que usted le adora, si al Jesús que es el Rey de Reyes se humilló, ¿por qué usted y yo no podemos? Porque somos tan orgullosos y altivos para ver al hermano como menos que nosotros. ¿Por qué somos así? Si Dios, siendo Dios, que venía para que, oiga bien, siendo Dios que en el cielo se le adora, dice la Biblia, oiga bien, Apocalipsis habla de que cuando Jesús se levanta y no hay nadie en que pueda abrir el libro, se levanta con su autoridad derecho, caminando hacia el trono y toma el libro. Dice que cuando Él lo toma, los ancianos se doblan ante Él, se quitan las coronas y le dicen: porque solo tú eres digno. Aleluya. Ellos dicen: solo tú eres digno. Pero el problema de nosotros, que ahora nosotros queremos ser dignos de la gloria que le pertenece a Dios. Basta ya. Basta ya de quererle robar la gloria a Jesús. Y hablo de mi humillación para que usted no me vea más que usted. Véame, hermano, véame que a mí me falta mucha humildad. A mí me falta caminar más digno del evangelio, hermano. Yo no soy un ángel, no me mire con alas. Yo soy un hombre como usted y como yo, que tiene fallas a cada día, pero que pide la gracia de Dios a mi humilde. ¿Sabe por qué lo pido? Porque no lo tengo. Cuando usted tiene algo, usted lo ejerce, pero la humildad no estaba en el hombre. La humildad vino del Dios, del Hijo hecho hombre. En Él estaba la humildad. Aprended de mí, oiga bien, que soy manso y humilde de corazón. En la humildad está en el corazón, no está en agachar la cara. A su nombre. La humildad está en el corazón, hermano. Y los frutos, lo que habla su boca, habla si hay humildad o hay orgullo o hay altivez. A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, la palabra es ¿para qué? Para corregir. ¿Para qué? Para corregir. Si usted no agarra la palabra y empieza a ver la palabra para el otro hermano, está viéndose que superior a él y dice: oh, él sí necesita. No, la palabra es para mí. Yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que tengo que cambiar. Porque cuando yo cambio, el otro va a cambiar. Y así el otro va a cambiar. Cuando yo sea humilde, yo voy a ser ejemplo. Como dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde. Esto es de enseñar. Enseñar. Y a su nombre. Aleluya. Y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga el punto que Pablo toca aquí. No lo humillaron, hermano. Usted puede pisotear y hacer de menos a una gente, pero no le puede humillar. Es uno que decide humillarse. Pablo está diciendo, oiga bien, y se humilló a sí mismo.
Hermano, nadie lo puede humillar. Dígame, una cosa le voy a decir. ¿Quién ha humillado a alguien? ¿Lo puede hacer sentir mal? Eso sí, lo puede hacer sentir mal, lo puede herir, pero humillarlo no, hermano. Porque usted puede herir a alguien y seguir el orgullo en el corazón. ¿Sí o no? Usted puede pisotear a alguien. Usted le puede decir lo que es un gusano, lo que sea, una vagabunda, lo que sea. Pero esa persona puede estar llena de orgullo en su corazón y jamás podrá estar herida, pero no humillada. Y Dios no mira el corazón. Dice la Biblia que Dios reprocha y está lejos de los orgullosos, pero Él mira a los humildes de corazón. ¿Sí o no? Usted no puede humillar a nadie. Eso es mentira. Hermano, a mí nadie me ha humillado. Usted me puede hacer sentir mal, me puede hacer herir, me puede herir. ¿Sí o no? Usted no lo ha vivido. ¿Sí o no? Lo hieren, pero su orgullo sigue en su corazón. Su arrogancia, su ira, la gana de vengarse. ¿Sí o no? Y a su nombre. Usted no humilla a la gente. Si Jesús mismo no lo humillaron, siendo condición de Dios, Él decidió en la condición de hombre como usted y como yo. Él nos deja un ejemplo. No te van a humillar, tú decides de humillar. Y a su nombre. No necesitas. Aleluya. Oiga bien lo que Él sigue diciendo. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Aquí va, hermano. Esto es lo que no nos deja humillarnos. Somos desobedientes. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Imagínense, cuando hace muerte de cruz está diciendo, fue obediente hasta morirse. Eso es lo que produce la humillación. Hace que el pecado, el orgullo, la vanagloria, la altivez se muera. Y a su nombre. Eso es cuando tú te humillas. Cuando tú decides humillarte. Todo lo que agarraste en el pecado, la vanagloria, el orgullo, la altivez y muchas cosas otras más. Eso se muere cuando tú decides humillarte. Aleluya. Usted sabe qué es humillación. Usted sabe qué es humillación. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabe qué es humillación? Reconocer que Dios tiene la razón. Segunda de Crónicas. Aleluya. Segunda de Crónicas. No estoy seguro si es el 12. Segunda de Crónicas. Creo que es 12. Puede ponerla, brother. Sí, es 12. Segunda de Crónicas 12. Eso es humillación. Reconocer que Dios tiene la razón. Aún en la corrección y en el sufrimiento, Dios tiene la razón. Eso es humillación. Dice bien, oiga bien. Cuando Roboam, está hablando de un rey, consolidó el reino, oiga bien, dejó a Jehová, dice la Biblia, se apartó de la ley de Dios. Dios le mandó un ejército. ¿Cómo castigo? Oiga bien, ¿cómo castigo? Ponga el 6. El 6, eso es lo que voy a tocar. Eso es humillarse. Entrar en acuerdo con Dios. Dice, cuando este hombre dejó el reino, dejó de la ley de Dios, siendo rey, dice que Dios le mandó un castigo. Y cuando este hombre, dice, los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, ¿qué? ¿Qué dijeron? Justo es Jehová.
justo, oiga bien, él entró en acuerdo con Dios. Él dijo: si es cierto, yo he pecado, él tiene la razón, lo que me viene está bien, lo tengo merecido. Pero cuando usted hace eso, Dios, oiga bien, es lo único que cambia el juicio de Dios, la humillación de un hombre o de un pueblo. Siga adelante. Y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Eso es lo que cambia el juicio, la humillación. Yo no sé si qué juicio, qué prueba estarás pasando, pero si tú te humillas, Dios enviará un hombre o te hablará a través de la palabra y dirá: se ha humillado, lo voy a sacar. Ya su nombre. Eso es, mi hermano. Eso es humillarse, entrar en acuerdo con Dios. Y ahora se lo voy a comprobar con la misma palabra que Jesús de Nazaret. Cuando Jesús fue al Getsemaní, y la Biblia dice que oró tanto que su sudor era como gotas de sangre. Dice: Señor, yo no quiero morir. Si es posible, pasa este sufrimiento de mí. Pero él dijo: no sea mi voluntad, sino la tuya. Allí él se humilló y entró en acuerdo con Dios, que era necesario que él muriera para que usted y yo tuviéramos salvación. ¿Sí o no? Y a su nombre. Y se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte de cruz. Y esto es la conclusión, hermano. Cuando usted camina en obediencia y digno del evangelio, Dios hace lo que hizo con Jesús. Oiga bien: por lo cual también lo exaltó y le dio, lo exaltó hasta lo sumo, que ya no hay más, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre, hermano? ¿Qué nombre? ¿Cómo lo exaltó? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Dios lo exaltó como hombre, hermano. Como hombre, Dios está diciendo: si tú caminas digno del evangelio, si tú te humillas, si tú ves a tu hermano superior a ti mismo, yo te voy a exaltar. Oiga bien, y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. ¿No dice eso Apocalipsis? Apocalipsis dice que en aquel día Él te va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Con un nombre nuevo. Cuando tú caminas digno del evangelio, Él te va a dar un nombre nuevo. Y lo que sigue diciendo, oiga bien: por lo cual le dio un nombre nuevo, en el cual se doblará la rodilla en el cielo y en la tierra. ¿Dónde lo exaltó Dios? En 3 lugares, hermano. 3 lugares: el cielo y la tierra. Oiga bien, cielo y la tierra. Hay 3 reinos, hermano. 3 reinos. Está el reino de Dios, el reino de los hombres y el reino de las tinieblas. Daniel capítulo 4 versículo 32. Nabucodonosor dice: porque él reina en el reino de los hombres. Oiga bien, ¿dónde Dios lo exaltó? Y Dios te quiere exaltar a ti en el cielo, en la tierra y también en el infierno. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dígame, un hombre que no haya sido Jesús. Pablo mismo. Y con esto termino. Pablo mismo. Aleluya. Hechos de los apóstoles. Y a su nombre. Hechos capítulo 19, 11. Con esto voy a terminar, hermano. El nombre de Jesús tiene poder, pero solo en la boca de los que caminan dignos del evangelio. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Amén. Dice: y hacía Dios, oiga bien, milagros extraordinarios. ¿Por qué? Por mano de Pablo. ¿Qué está haciendo Dios allí? ¿A quién? ¿A quién está honrando? A Pablo. Pero era Dios haciendo milagros a través de Pablo. Hermano, la gente no mira, aleluya.
Cuando un hombre de Dios hace milagros, la gente se vuelve loca. Se vuelve loca y es Dios a través, honrando el nombre de Dios, pero también honrando al hombre. ¿Sí o no? Oiga bien, el siguiente. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos, ¿qué? Salían de él. Siguiente. Eso es lo que Dios hace cuando camina digno del evangelio. Por lo tanto, dice, pero a algunos de los judíos, dice, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Siga adelante. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. El siguiente. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El mismo nombre con que Pablo echaba a los demonios fuera, el mismo nombre con que Pablo sanaba, no es el mismo nombre. El nombre de Jesús sobre la boca de los que no caminan dignos del evangelio no tiene poder. ¿Es el nombre, sí o no? Es el mismo nombre, invocaron el nombre de Jesús, pero el demonio, oiga bien, el mismo demonio pronuncia el nombre de Jesús. Pero el poder está cuando la palabra, cuando el Jesucristo vive dentro de usted. Es a lo que el diablo le tiene miedo. Póngase sobre sus pies. No es lo que sale de su boca, es lo que vive en su corazón, es lo que tiene en su corazón.